Pónganse sobre sus pies, dale la palabra al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Él vive? Amén. Nosotros sufrimos por lo de la partida de la hermana, ¿verdad? Pero ella está gozándose, ¿eh? Algún día estaremos con ella, ¿no? Abrir sus Biblias, primera de Samuel, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Tenemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios se apagara, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Vamos a orar, ¿no? Diga conmigo: Espíritu Santo, Espíritu Santo, dígalo fuerte. Espíritu Santo, Espíritu Santo, revela revela la palabra de Jesús. la palabra de Jesús. Enséñame Enseña el corazón del Padre. el corazón del Ahora se levante su mano en el nombre de Jesús. Reprendemos todo lo que impide, Señor, que tu palabra llegue a los corazones. Atamos toda potestad, espíritu en reverencia, todo lo que nos puede se va en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, tu gloria sobre este lugar, tu presencia en este lugar. Señor, que tu palabra llegue, Señor, a los corazones. Ministra, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate en cada vida, en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sentarse, hermanos, hermanos. Dice la palabra del Señor que en esos tiempos de Elí era un sacerdote que estaba en el templo del Señor. Esa palabra templo era el tabernáculo. No se ve construido el templo, sino después lo construye Salomón. Está hablando del templo, del tabernáculo. Dice que escaseaba la visión y escaseaba la palabra de Dios en ese tiempo. Él era un sacerdote, y como toda la palabra dice que cuando el sacerdote era elegido, no solamente era él, sino también era elegido su familia. Pero esta familia del sacerdote Elí era impío, tenía dos hijos, Ofni y Finis. Estos dos hombres eran impíos. Y me llama la atención lo que dice la Escritura, que dice que este hombre, antes que estaba recostado en su cuarto, y dormían ahí en el tabernáculo, ¿verdad? Un lugar seleccionado para ellos, para los sacerdotes. Cuando estaba durmiendo, iba a dormir, dice que antes que la lámpara de Dios se apagase, Dios llama a Samuel. Pero lo que me llama la atención es que la lámpara del tabernáculo no se podía apagar. Entonces, porque había una ley que establecía que la lámpara debía permanecer todo el tiempo encendida, porque estaba en el lugar santo, y en el lugar santo estaban los panes de la proposición y la lámpara. Los panes simbolizan la palabra y la lámpara la revelación. Entonces la lámpara no podía ser apagada. ¿Por qué? Porque si usted se levanta en madrugada, Dios le da revelación. Si usted se levanta en la mañana, hay revelación. Ese es un símbolo de que a la hora que usted buscara la palabra de Dios, iba a tener la revelación. Pero aquí no dice algo tremendo: la lámpara de Dios era apagada. No sabemos si eran los hijos de Elí, que esperaban que el viejito se acostara a dormir y después apagar la lámpara, porque ellos se tomaban las mejores ofrendas del altar, se comían lo mejor, no era lo seleccionado para los sacerdotes, sino que sacaban lo mejor para ellos. Y no solamente eso, sino que se acostaban con las mujeres prostitutas, se acostaban en el templo del Señor. Y eso había subido al corazón de Dios. Y a Elí se le envió un mensajero, y le dijo al mensajero, un profeta, le dijo: tus hijos hacen esto. Pero Elí no la estorbó, le dijo: mira, muchachos, no van a seguir haciendo eso. Pero no lo quitó del sacerdocio. No es que le llame la atención, sino es que los quites.
Y él no lo hizo. Y esto molestó al Señor. Y quería acabar con sus hijos. Y con el sacerdocio de él. Lo tremendo también nos dice que Samuel era un muchacho. Y él estaba durmiendo al lado del arca. En los tiempos de la antigüedad, el arca estaba colocado en un lugar santísimo. Había un velo. Y en ese velo no podía pasar nadie porque moría. Porque estaba la presencia de Dios. Pero me llama la atención que Samuel dormía al lado del arca. Sabe que la presencia de Dios no estaba en ese lugar. Porque si fuera estado, por amor. Ni tampoco Samuel sabía que no podía estar ahí. Porque nadie le había enseñado. Y estos hombres impíos hacían lo malo en los ojos. Y Dios le habla a Samuel para que le hable a Elí. Y Samuel le revela a Elí lo que Dios le había dicho, que iba a matar a sus hijos de cada cual sacerdocio. Y Elí, ¿sabe lo que me arrepentirse? Jehová Dios, haga como él quiera. Me dice la palabra de los sacerdotes. Y entonces dice que se presentó una batalla, los filisteos. Estoy contando rápido la verdad. Los filisteos se levantan contra el pueblo de Dios. Y entonces los ancianos dicen, vamos a llevar el arca. Porque si llevamos el arca de Dios, que es la presencia de Dios, vamos a ganar la guerra. Y se llevan el arca. Pero el arca no es para estar en guerra. El arca era un sitio, tiene que estar en un sitio de adoración. No parece enfrentar ningún enemigo. Pero ellos lo quieren utilizar como un amuleto. Como algo que le da la victoria. Y dice que cuando el arca llegó al campamento israelita, dice que se gozaron tanto. La gente se puso feliz, porque la amaban el arca. Que la tierra tembló. ¿Te imaginas? Gritaron, se gozaron, la tierra tembló. Los enemigos se asustaron. Oye, imagínate si tembló la tierra. Y dijeron, el Dios de ellos llegó a su campamento, ahí estaba. Pero se dieron valor. Y atacaron a Israel. Y mataron a todos los israelitas, 32,000 muertos. Mataron a los hijos de Fini. Y tomaron el arca de Dios. Se la llevaron los filisteos. Cuando vino la noticia, porque en ese tiempo no había Facebook ni nada de esas cosas, ¿no? Si no fueron mandar un Twitter. El diablo tenía que saber. Aunque sea uno, tenía que quedar libre. Para que fuera la noticia. Y va y habla con Elí. Dice, mira, uno por tardar. Mira a los israelitas corriendo como ovejas sin pastor. Tus hijos muertos. Y el arca del pacto ha sido tomada. Cuando Elí oyó eso, como era un viejo, sentado ya, demasiado obeso, no todo el tiempo sentado. Dice, cuando escuchó eso, se fue hacia atrás, se educó y se mató. Cuando la nuera supo esto, la nuera, la esposa de Fini, uno de sus hijos, que su esposo había muerto, su suegro había muerto, y el arca de Dios había sido tomado, ella empezó a gritar. Le vino los dolores de parto, porque estaba encinta. Empezó a gritar. ¿Por qué no estamos mal? Empezó a gritar que el arca de Dios había sido tomada y no se dio cuenta. No se dio cuenta que había dado luz. Empezó a gritar, Y en ese versículo nos está diciendo que ha sido la gloria de Dios había sido tomada. Y cabot significa la palabra. La gloria de Dios había sido traspasada. Había sido tomada la gloria de Dios. La presencia de Dios la habían tomado. Y la mujer murió. Tomaron el arca de los filisteos. Porque, ¿sabe por qué perdieron? Parecía que Dios estaba ahí. Había todo. La gente contenta. Tembló la tierra. ¿Se acuerdan? Pues en cuánto como tembló la tierra. Parecía, ¿no? Pero no estaba ahí. A veces creemos que Dios está y no está. Pensamos que, ay, Dios, como canta ese hermano, ahí está la gloria de Dios. Pero Dios no está donde hay pecado. Dios no está donde hay impíos. Los sacerdotes tienen que ser gente santa. El altar tiene que ser santo. Todo lo que está ministrando el altar tiene que ser santo. Porque si no impide que la gloria de Dios vaya. Su presencia. ¿Qué pasa? Los filisteos se llevan el arca. Pero Dios es tremendo. Estoy contando la historia rápido. Empiezan a subir tumores y bueno, no saben qué hacer con el arca de los filisteos. Y la devuelven a Israel. El arca permanece 40 años en casa de un hombre llamado Abinadab.
en un collado en el monte por allá. Y cuando el arca está por allá, ¿verdad? De nadie se acordaba del arca, de la presencia de Dios, elige a un rey llamado Saúl. Y Saúl empieza a ser rey de Israel y empieza con grandes victorias y Dios la puerta. Pero Saúl, como no tenía la presencia de Dios, porque el arca simboliza la presencia de Dios, tenía la palabra, porque tenía a Samuel ahí como sacerdote, mas no tenía la presencia, ni se acordaba del arca. Tuvo 20 años siendo rey y nunca se acordó de traer el arca. No le importó la presencia de Dios. Y cuando a la gente no le importa, lo primero que empieza a hacer es obedecer. Se le dan órdenes y no obedecía. Se dan órdenes y no obedecía. Cuando la presencia de Dios se empieza a apartar de ti, empieza a ser desobediente. No le hace caso ni a tu pastor, ni le hace caso a los diáconos, ni le hace caso a nadie. Por ahí uno dice, no, yo no hago caso a hombre, yo hago caso a Dios. Si no hace caso al hombre que ve, menos hace caso a Dios que no ves. Ese es el primer paso de un hombre que ha perdido la presencia de Dios. ¿Cuál es el primer paso? Que desobedece. Se le dio una orden directa: mata a todos los ismaelitas, porque los ismaelitas eran perversos. Cuando Israel escapó de Egipto, ellos atacaron a la retaguardia y mataron a las mujeres y a los niños. Y Dios se quería vengar. Pero Dios es tremendo. Los mata a todos. Pero ¿qué hizo Saúl? Pero no las vacas y las ovejas. ¿Ah? Porque el pueblo decía: ay, no las matemos, para congraciarse con el pueblo. No le hizo caso a Dios, y empezó a hacer caso al pueblo. Cuando el hombre de Dios empieza a perder su estatus de lo que él es, empieza a hacer caso más a lo que dice el pueblo que lo que dice Dios. Empieza a hacer caso a lo que dicen los demás. Ay, pastor o ministro, vamos a hacer tal cosa. Y en vez de consultar a Dios, va y así sí vamos a hacer. Ese es el primero que hace un hombre cuando empieza a perder la presencia de Dios. No consulta, no pregunta, hace sus propias planes, sin consultar a Dios. ¿Qué más pasa cuando un hombre pierde la presencia de Dios? Cuando derrotó los ismaelitas, lo primero que hizo fue se hizo un monumento. Él había hecho y se hizo un monumento. No sé cómo dice que era el monumento, se hizo un monumento de persona. Empieza a creerse mejor que los demás. Sin mí no pueden hacer nada. Si yo no estoy, el culto está maluco. Si yo no predico, eso está feo. Ay, eso le faltó un show, pero no estaba ahí. Si no estoy yo cantando, que no canta bien. Empieza a creerse mejor que los demás. Eso pasa cuando el hombre empieza a perder la presencia de Dios. ¿Qué más pasa? Esto es un recuento. Si usted es así, diga ya. ¿Qué más pasa? Cuando viene Samuel y le dice: ¿qué hiciste lo que te dije? Viene y miente. Dice: no, si yo hice lo que dije. Y Samuel dice: no escucho yo las vacas y las ovejas. Ay, es que el pueblo, tú sabes, quería adorar, no sé, quería el holocausto, porque pues todos somos religiosos. Cuando cometemos un error, lo primero que hace un hombre que ha perdido la presencia de Dios es echarle la culpa a los demás y después decir que no, que esto no es para Dios. Autificarse religiosamente. Y ello no es mejor que los sacrificios, la obediencia. La palabra de Dios le dice, como el pecado de adivinación, que es un pecado terrible, es la obstinación y la desobediencia, y le rompieron el reino. Este hombre se olvidó de Dios. Mire, lo del amuleto, yo a veces creemos que el amuleto, yo tengo mi abuela tenía el Salmo 91, tenía la Biblia abierta, ¿no? Nadie más se acercaba a la Biblia, oye, la Biblia como la abuela como que consagrar. Y cuando vi el Salmo 91 negro, pero usted vio las otras páginas blanquitas, era un amuleto, un pescadito que era del carro, ese cristiano, una camisa que llevaba mi pastor, una gorra, pero no hay presencia de Dios, porque no hay intimidad, no hay búsqueda. Mira, y el Señor me llevó una vez a una vivienda. Voy a decir dónde y qué parte. Y en ese lugar hablaban de la palabra, había palabra, pero no estaba el Señor. Eran evangelios, y no estaba su presencia. ¿Sabe qué pasó? Hasta gente se sanó.
ya 4 o 5 meses sanados. Porque una cosa es que Dios respalda su palabra y otra cosa es que tú seas aprobado. Porque Dios siempre va a respaldar su palabra. Mire, Saúl empezó a perseguir a David, ¿se acuerdan? Porque una de las cosas que empieza a hacer un hombre cuando empieza a perder la brújula de la presencia de Dios es que empieza a tener envidia en otro ministerio. Cuando algún muchacho empieza a buscar a Dios, eso no es de Dios, empieza a tratar de opacarlo. Cuando usted va a alguien que es así, ese hombre perdió la presencia de Dios. Porque no se alegra, porque no surge, sino empieza a criticarlo, porque sabe, envidia. Ha habido que no ha matado a eso, ¿recuerdan? Lo lanza. No solamente a él, sino también a Jonatán, que era su propio hijo. Porque cuando una cosa es lo que estás en la iglesia, y otra cosa está en tu casa. En tu iglesia, ese es un hombre de Dios, como le pasó a una hermana, se lo ha contado el pastor Tiso, que estaba en la iglesia, el hombre era un santo, y la mujer estaba un día, pero le dije, hermana, que es usted aquí, no, porque no fue aquí, no, pero en tu iglesia. No, es que yo quiero vivir en la iglesia, porque ese hombre santo que está ahí, no quiero, ya un diablo aquí, un santo, que no vuelvo a la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema de perder la presencia de Dios? Que no te das cuenta. ¿Se acuerdan de lo que le pasó a Sansón? Sansón jugaba con el pecado, y jugaba con el pecado, y jugaba con el pecado, y siempre se le libraba. Pero un día, dice, Jehová se apartó de él, y él no se dio cuenta. No se dio cuenta que Jehová se había apartado de él. Y creía que estaba bien. Y cuando lo fueron a agarrar, le dijeron, Sansón, cuidado, griteo. Él pensó, dice la palabra, esta vez taparé, como las había hecho antes. Pero no se había dado cuenta que Jehová se había apartado de él. Y lo agarraron. Y lo primero que hicieron fue quitar los ojos. Porque lo que hay espiritualmente viene a pasar físicamente. Era ciego espiritual, se volvió ciego materialmente. Cuando el hombre de Dios pierde su presencia, porque no es el título, no es lo que tú crees, es la intimidad con Dios, es la oración, el ayuno, es la búsqueda, estar todos los días en la presencia de Dios, estar tirado ahí. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Y este hombre se había olvidado de la presencia de Dios. ¿Qué diferencia David? Cuando David llega al reino, lo primero que hace David, él está paseando en su casa, dice, ¿cómo es posible que yo tenga una casa tan bella? Y el arca del pacto, el Señor no tenga casa. Y David pregunta, ¿dónde está el arca? 40 años perdía ahí un monte, casa de nada. La manda a traer, pero comete un error, la monta en un mismo buey. Y cuando la está trasladando, el buey se mueve. Y usa, un hombre que estaba ahí, mete su mano y toca el arca y se muere. Porque la presencia de Dios tiene dos cosas, o es vida o es muerte. La presencia de Dios tiene dos cosas, o es vida o es muerte. ¿Sabe cuál es el problema de los hombres de Dios? Que cuando empiezan a ser utilizados, que la gente se sana, las cosas pasan, creen que ellos también. No, porque no hablo mucho, porque por ahí hay uno diciendo que ya ahora hay ayunar, eso no hay lista. Ya eso no es por todo tiempo. Está más muerto que el diablo. Porque el que no ora está flayo, que no ora no tiene poder. El que no ora, el que no ayuda, el que tiene intimidad con Dios está muerto. ¿Y qué le pasó? Se iba a caer, tocó el arca y se murió. Oye, David agarró terror. Y dijo, no, yo no haría esto, se le agarró terror al arca. Pues nunca había visto el arca así. Acuérdense que él era pastor de ovejas. Y él tuvo temor. Se la llevó allá a la ciudad de David, fue una mortandad. Y buscó a alguien. Dice la historia que en una finca, una casa de Obed, el Edomita. Y lo lleva allá y le dice, mira, deja el arca aquí. No, pero lo llevó allá. Imagínate, eso fue cuando yo que iban a estar arca ahí el susto, ¿no? Porque se ve que un hombre se había muerto. Pero la dejó. Y cuando la dejó, 3 meses, prosperó, mira, los graneros, bueno, el grano subió, toda la prosperidad por la presencia de Dios. 3 meses. Eso fue glorioso. Bueno, a todos los animales pajareros, bueno, eso fue, el tipo se hizo millonario en 3 meses.
¿Qué pasó? Cuando David se enteró, yo, wow, esto es lo que yo quiero, la prosperidad, cónchale, qué bueno. Se dio cuenta que no da más muerte. Y la manda a llamar. Y lo que me gusta de hoy es que cuando sacan el arca de su casa, dice, mira, ahora tengo que llevarnos el arca. Él no solamente da que se vaya, él ya era prosperado, ya tenía todo, tenía dinero, tenía todo. Llévense el arca, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Se fue con el arca. Dejó la prosperidad, dejó el billete, porque la prosperidad, en la presencia de Dios trae prosperidad. Y la gente le gusta más eso, le gusta más la prosperidad que el arca, que la presencia. Pero él no, él dijo, no, yo me voy con el arca. Y lo pusieron como portero. Es un portero. Estaba en la casa de Dios, estaba sirviendo como la puerta, como no, el mancho de la puerta ahí. ¿Ah? Era un tipo que tenía dinero, que había sido millonario, ahora era un portero, pero no le importaba porque él quería estar al lado de la presencia. Cuando usted sabe lo que es la presencia de Dios, cuando usted camina con la presencia de Dios, a ti no te importa lo que pase, tú quieres estar con la presencia de Dios, tú quieres vivir con la presencia de Dios, tú quieres caminar con la presencia de Dios, pero si no sabes lo que es eso, ¿cómo podrás andar en la presencia de Dios si no la conoces? Los israelíes nunca conocieron la presencia de Dios, entendía. Y hay iglesias que están muertas. No hay presencia de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. En los últimos tiempos habrá gente con cisternas rotas. ¿Sabes lo que es cisterna rota? Es como un tanque de agua con un hueco. Palabra de Dios que llega, se va. Y no estoy hablando de los templos, estoy hablando de las personas, porque la iglesia son las personas, ¿no? Gente que le habla de la palabra el domingo. Ay, gloria a Dios, me voy con él. Ay, qué bendición. El único son los diablos. Yo conocí a una. En la iglesia usted la ve llorando. Ay, usted ve esa madre tremenda. Pero después de lunes a sábado, ¿verdad que cuando Cristo venga le encuentre en la iglesia? Dice grosería, se toma como un impío. Cisternas rotas. Porque creen que porque lloraron de la presencia de Dios, como le pasó a esa gente cuando la caballería, ¡ay, aquí está el Señor! Y los mataron a todos, 32,000 muertos, porque habían cogido el pecado. Porque eso no es la presencia, que tú grites, que tú saltes. Eso es sabroso, ¿ya? Eso es algo de nuestra expresión, de nunca cantar, saltar, brincar, pero no significa que Él esté. Cuando Él está, usted siente su poder, no solamente su poder, siente que te redarguye. Cuando viene la palabra de Dios y te empieza a tocar y te empieza a decir, mira, tú no estás bien, mira, estás haciendo esto malo, y tú empiezas a sentir que esa es su presencia, porque ante la presencia de Dios tú te sientes nada, ante la presencia de Dios tú te sientes nada, ante su presencia te sientes inmundo, aunque sea el hombre más santo, ante su presencia te sientes inmundo, cuando está en su presencia. Pero no entiende porque nunca tuvieron la presencia de Dios. Y hay iglesias que lo que están es muertos, ¿no? Y lo más triste es que hay gente que se convirtió ahí y piensa que esa es la salvación. Y dice grosería y todo, y ay, me voy con él. ¿Quién le enseñó esa realidad? Porque eso lo dice la palabra. Mateo 28, 24. 24, 28. Dice que, eso lo dije otra vez, pero lo voy a decir. Dice que habían, la palabra dice, donde se junta el cuerpo, se reúnen las águilas, el cuerpo muerto. Y los águilas no comen cuerpo muerto, ellos no son carroñeras, ellos no son buitres. ¿Qué hace un poco de águilas comiendo? Comiendo animales muertos. El águila caza, el águila no come animales muertos, y tampoco anda junto. Dice que con el cuerpo muerto se reúnen las águilas. ¿Qué son esos? Gente que era de Dios. Gente que se apartó del Señor, que le importa son los templos llenos de gente, el dinero, no les hablan de la santidad, no les hablan de nada, están muertos espiritualmente y comiendo de muertos. Su silencio me dice que voy. ¿Saben que lo más tremendo de todo esto? No es perder la presencia de Dios, es no darte cuenta. Ese es lo más tremendo. No darte cuenta. Porque mira, el diablo sabe quién es quién. Yo me acuerdo, una vez estábamos con Guillermo, y había un endemoniado. Y el tipo se endemonió.
Mi papá lo agarró, no supo restaurar, lo agarraron y lo llevaron a acompañarlo y lo tiramos ahí en la plataforma. Ahí lo sacaron mi libro. ¿Qué da miedo, hermano? 15 y 16 años. Y lo reprendieron. Y vino un hermanito, según un hermano porque le di la Biblia, con un traje. Y le dijo al demonio, te atacando el nombre de Jesús. Y el demonio está ahí revolcando, ¿sabe qué es el demonio? Que me vas a reprender tú si eres peor que yo. Porque el diablo te conoce. Cuando volteamos a ver, el hermano se ve ahí, se ve para arriba. ¿Ah? Gente que cree que se va al cielo, no se va al cielo nada. Tú no puedes vivir en pecado. Y cree que no, viendo pornografía, viendo películas esas de terror, como a algunos les gusta. La sangre, como le sale la sangre, lo cortan, hay que saber, ay, me voy con él. Está más perdido que el diablo. Así no te vas con él, yo. Tienes que vivir en santidad. Todo lo que ven tus ojos tiene que ser santidad. Todo lo que tú caminas tiene que ser santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Si que sea Dios, la palabra dice, aquel tiempo me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Wow, la gente tremenda. Y se mira, no, conozco, hacedores de maldad, porque el tiempo andaban pecando. Pero como Dios lo respaldaba, porque Dios respalda su palabra, creían que eso era lo que estaban bien. Pensaban que estaban bien. Esa gente que yo vi esa vigilia, eso, yo creo que estaban bien, estaban más perdidos. No saben que están perdidos. ¿Por qué? Porque hicieron lo que hizo Saúl, se apartaron de la presencia de Dios. No pueden vivir con el conocimiento. La palabra en sí no salva. Si el diablo no la salva, no la conoces, se la citó el Señor. ¿Ah? Tienes que tener la presencia del Espíritu Santo, que es el que te guía, que es el que te dirige. Pero si pecas y continúas en tu pecado y no te arrepientes, hay un momento que Él se aparta de ti. Mire, conozco uno y me da dolor, pero lo conozco. Lo amo, porque es mi hermano. Que Dios usaba con poder, era usado con poder. Pero cayó en pecado con una mujer. Y usted le dice, mire hermano, soy malo. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Él cree que está bien? Él cree que está bien, porque ha sido desechado. Dios también desecha yo. Cuando persiste en el pecado, y no te importa contarte el altar del pecado, no te importa servir el pecado, no le ha visto, Él no tomará por inocente al culpable. Es el momento en que la iglesia se levante con poder, es el momento en que la iglesia se busque la presencia de Dios. No podemos estar jugando, no hay tiempo para jugar, las cosas que vienen sobre eso es terrible, usted no puede seguir en eso. Porque cuando llega el juicio de Dios para esta nación, los primeros que van a caer, ¿saben quiénes son? Los evangélicos. Evangélicos que dicen serlo y no lo son. Gente que han dado la espalda a Dios. Son los que van a caer. Porque esta nación está así no por culpa del gobierno, ni por culpa de la oposición. Esta nación está así por culpa de la iglesia. Porque se ha corrompido. Porque ha visto, se ha ido con la prosperidad. Pero el Señor va a hacer juicio. Por eso póngase a la brecha. Ahorita que hay tiempo. Es el momento de Dios. Dios te está llamando al altar. Dios te está llamando a consagrarte. Dios te está llamando a que busques su presencia. Deja de estar jugando. Deja de jugar. Porque Dios amaba a Saúl, pero lo desechó. Una locura destruyó al rey de Israel. Una locura para destruir tu vida. Es el momento de Dios. Es el momento que Dios te habla. Él te llama al altar porque te ama. Te confronta. Te habla con el Padre que no ama a su hijo, lo castiga. Pero ese es para salvarte. Porque no quiere que perezca. No quiere que perezca. Yo he visto gente. Yo he visto gente que era usada por Dios. Yo he visto gente que era profeta. Yo he visto gente que era tremendo. Y alguien más que 30, 40 años apartado de Dios. Y no pueden regresar. Quieren regresar y no pueden porque están atados. Porque despreciaron la palabra. Es el momento de Dios para ti.
Oh, no te sigas escudando con la religión. Ay, que yo perdí ese dominio. No, Dios quiere hombres íntegros, hombres llenos del poder de Dios para cambiar esta nación. Dios quiere gente de guerra, Dios quiere gente en ayuno, Dios quiere gente alzada. Eso es lo que Dios quiere. Sagrado escandaloso. Póngase sobre sus pies. Vamos a decirle, Señor, perdona. Porque te hemos fallado, Señor. Hemos puesto, Señor, primero nuestra necesidad. Hemos puesto primero nuestro dolor. ¡Oh, aleluya! Te hemos fallado, Señor. Dígale, Señor, te he fallado. Ten misericordia de mí. No apartes tu presencia de mí. David decía, no quites tu presencia de mí. Quítame todo menos tu presencia. Porque el Espíritu Santo es el único que te puede llevar a la salvación. Es el único que te puede reabrir. Es el único que te puede corregir. Pero es el momento de Dios para ti. Si quieres pasar al altar, pasa al altar. Dile, Señor, perdóname. Señor, confórmame. Señor, cámbiame. ¡Aleluya!